TV, tercer grado, secundaria. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien desde sus casas. Bienvenidos a este repaso de todo el ciclo escolar de la asignatura de Ciencias 3 Química. Espero que los que estén continuando viendo los programas de Escuela TV hayan disfrutado este programa que se vio en la asignatura de Ciencias 2 con mis compañeros del programa anterior, y vamos a comenzar con el repaso de la asignatura de Ciencias 3 Química, sin antes recordar las recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud con respecto a los cuidados que debemos de tener en nuestro comportamiento para evitar la propagación del coronavirus y cuidarnos entre todos juntos. Bueno, pues esta tarde vamos a dar esta prueba final, este repaso global con el que vamos a trabajar esta tarde para poder nosotros afianzar esos aprendizajes esperados que vimos a lo largo de todo el ciclo escolar. Tuvimos muchos aprendizajes, muchos temas, muchos contenidos con los cuales estuvimos trabajando a lo largo de este ciclo escolar 2020-2021, que se llevó a cabo de manera atípica, a distancia, viendo los programas de Escuela TV o de Aprende en Casa. Ya ustedes desde casa decidieron junto con sus maestros qué decisión tomar con respecto al repaso de todos estos temas, pero aquí vamos a hacer un resumen muy condensado de esos aprendizajes muy primordiales que debieron de ustedes haber visto en la asignatura de Ciencias 3 Química. Como ustedes saben, la asignatura de Química se divide en 5 bloques. Aquí vamos a trabajar con los primeros 4 bloques, que son los que están más cargados en cuanto a contenidos. Vamos a trabajar con el bloque número 1, que se llama las características de los materiales. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente: vamos a ver algunos tipos de reactivos que nos van a permitir dar ese repaso, que nos van a permitir encender nuestra mente y recordar todos esos aprendizajes esperados que estuvimos viendo por bloque. Después de que veamos el reactivo y lo analicemos, vamos a ver qué aprendizaje esperado, después de ver la diapositiva del reactivo, es aquel que estuvimos reforzando en esta diapositiva. Vamos a empezar con esta primera diapositiva que nos dice lo siguiente. Observa la siguiente infografía del ingeniero químico mexicano Mario Molina, que casualmente o desafortunadamente falleció el año pasado, ganador del Premio Nobel de Química en 1995 e incansable protector del medio ambiente. Ustedes pueden ver por ahí la infografía en la parte izquierda o en la parte derecha que ustedes ven desde sus pantallas, y la indicación es la siguiente: según la información que se te presenta en la imagen, y de acuerdo a las herramientas que la química y la tecnología le dieron a este ilustre científico mexicano, la pregunta es la siguiente: ¿cuál o cuáles son los beneficios directos a la humanidad con la aportación que ofreció Mario Molina? Como ustedes saben, Mario Molina fue un investigador que se encargó de descubrir que unas sustancias llamadas clorofluorocarbonos provocaban un daño bastante grande a la atmósfera terrestre, y gracias a su investigación se comenzaron desde ese entonces a reducir el uso de estas sustancias, los clorofluorocarbonos, y de esta manera proteger la capa de ozono y al final de cuentas protegernos a nosotros mismos, pues ya que somos nosotros los que vivimos en este planeta debajo de la capa de ozono. Entonces tenemos 4 opciones y la primera opción nos dice: la disminución en el uso de los CFC a nivel industrial y doméstico fue una repercusión positiva que nos dio los estudios de Mario Molina. Pues sí, eso es verdad, entonces esa es una opción que puede ser correcta. La segunda, la protección de la capa de ozono, lo acabamos de mencionar, también se considera una respuesta correcta. La C, la estructuración del protocolo de Montreal para el cuidado del ambiente a nivel internacional, también a partir de los estudios de Mario Molina se pudo crear este protocolo. Y la D nos dice: todas las respuestas son correctas. Pues entonces la respuesta correcta es la D, porque las 3 anteriores son beneficios que la humanidad obtuvo gracias al estudio de Mario Molina, a la investigación de Mario Molina en la aplicación de la química hacia el medio ambiente. Y como ustedes pueden ver, el aprendizaje esperado que acabamos de reforzar es: identifica las aportaciones
del conocimiento químico y tecnológico en la satisfacción de necesidades básicas en la salud y el ambiente. Continuamos con el siguiente reactivo. Propiedades que no dependen de la cantidad de masa y no son aditivas, es decir, no se suman. Por ejemplo, si tienes una muestra de 50 gramos de agua y otra de 170 gramos de agua, su temperatura de ebullición, que es un tipo de propiedad que tienen las sustancias, será la misma aunque sus masas son distintas. Tenemos un mapita en la parte de abajo que nos puede ayudar a poder identificar esta información. Y si vemos que la materia tiene propiedades que pueden ser extensivas o intensivas, las intensivas nos dicen que no dependen de la cantidad de materia. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Son las propiedades intensivas, aquellas que no dependen de la cantidad de materia. ¿Qué aprendizaje esperado hemos reforzado en esta segunda diapositiva? Identifica las propiedades extensivas como masa y volumen e intensivas como temperatura de fusión y de ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad de algunos materiales. Tercer reactivo. Completa el siguiente mapa conceptual relacionando la información que se te proporciona, colocándola en los espacios vacíos del diagrama. Ustedes pueden observar este mapa conceptual donde nos dice que las mezclas son la unión física de dos o más sustancias. Y podemos ver que tenemos 4 números en blanco o donde falta la información. Por lo tanto, ¿qué tipos de mezclas sabemos que existen de acuerdo a lo que vimos con nuestros maestros? Existen mezclas homogéneas y heterogéneas. Por lo tanto, el 1 se llena con la letra B de homogéneas. Después, si nos vamos más abajo en heterogéneas, viene el número 2. La respuesta sería que sí pueden verse sus componentes, como lo sabemos en las mezclas heterogéneas. Sí se pueden ver, en las homogéneas no pueden verse sus componentes. Ejemplos de este tipo de mezclas, en las homogéneas pues tendríamos, por ejemplo, agua y alcohol. Si ustedes mezclan agua y alcohol, no puedo distinguir estas dos sustancias cuando se mezclan, más sin embargo, en las heterogéneas, como agua y aceite, sí podemos ver la diferencia entre estas dos mezclas o estos componentes de la mezcla, como por ejemplo la imagen que tenemos ahí, en donde se mezcla tierra con agua. Es una mezcla heterogénea porque puedo observar las dos sustancias, y azúcar con agua es homogénea porque no las puedo observar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hacemos la relación de los números con las letras y elegimos la respuesta. ¿Qué aprendizaje esperado hemos reforzado en esta diapositiva? Identifica los componentes de las mezclas y las clasifica en homogéneas y heterogéneas. Siguiente pregunta, nos dice lo siguiente: el médico le receta un medicamento tópico, o se hace una pomada, a uno de sus pacientes, señalándole que debe tener una concentración 0.1% en masa. En la farmacia le indican que solo tiene en una concentración del 0.5%. El paciente, ¿qué acción debe de tomar? Debemos de recordar que en las unidades de concentración tenemos de diferentes tipos: porcentaje en masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje en volumen y otras que todavía a lo mejor no han visto, como la molar o las partes por millón. ¿Qué es lo que debe de hacer el paciente si se encontrara en una situación como esta tan particular? Pues no debería comprarlo, ya que esta pomada es más concentrada de lo que le indicó el médico, y si es sensible, pues le puede causar un daño. Entonces, esta sería la opción correcta, la D. ¿Qué aprendizaje esperado hemos reforzado en esta parte? Identifica la funcionalidad de expresar la concentración de una mezcla en unidades de porcentaje o en partes por millón. O sea, vimos cómo poder saber el porcentaje de concentración de una mezcla o las partes por millón, lo puedo aplicar o le puedo encontrar una función en la vida diaria. La siguiente pregunta nos dice: a Lavoisier se le debe el haber establecido que, para explicar los cambios químicos, son más importantes las mediciones rigurosas y sistemáticas que lo que percibimos solo de nuestros sentidos. Aplicando esta forma de pensar,
logró explicar la combustión, el gran problema del siglo XVIII. Una vez que se entendió mejor dichos fenómenos naturales, esta ciencia se desarrolló de manera vertiginosa y comenzaron una serie de descubrimientos gracias a las aportaciones de Lavoisier y su asertividad en cómo poder hacer esas mediciones precisas utilizando los campos cerrados, como la imagen que nos presenta aquí abajo. Podemos ver en la izquierda en donde tenemos la combustión, pero hay un escape de materia al momento de que ocurre la reacción. En cambio, en la parte derecha nos dice que, o nos muestra que utilizó un sistema cerrado en donde no hay escape de sustancias al momento de que se lleva la reacción y puede hacer una medición precisa de lo que está ocurriendo en este fenómeno químico. Lavoisier, gracias a al utilizar estos sistemas cerrados, pudo proponer la ley de la conservación de la materia, que seguramente en casa ya recuerdan qué significa o qué nos dice. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces, gracias a Lavoisier, se tiene un hecho histórico en la química muy importante gracias a sus aportaciones. ¿Cuál de las opciones que nos marca aquí es la correcta? Pues sería la C, la primera revolución de la química. Y hablamos de revolución no armada, sino del conocimiento. ¿Qué aprendizaje esperado es el que estamos reforzando en esta parte? Argumenta la importancia del trabajo de Lavoisier al mejorar los mecanismos de investigación, como la medición de la masa en un sistema cerrado, para la comprensión de los fenómenos naturales. De esta forma, acabamos de identificar cómo Lavoisier pudo hacer una aportación a la química al tener esta precisión de medición en sus experimentos y de esta manera proponer una ley. Cuando una ley es propuesta por un científico es aplicable en todo el universo, en todo el planeta Tierra. Por lo tanto, esta ley se convirtió en un punto de referencia para poder estudiar la química, ¿sí? Que es la ley de la conservación de la materia. Bien, vamos a un corte y regresando vamos con los reactivos del bloque número 2. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Tratamos asuntos de mujeres que los hombres quieren escuchar. Palabra de mujer. Sábado 12 del mediodía y jueves 10 de la noche. Por Canal 28. Es una de las enfermedades contagiosas más antiguas y conocidas de la humanidad. ¿Sabías que un enfermo de tuberculosis sin tratamiento puede infectar de 15 a 20 personas por año? La tuberculosis puede poner en riesgo tu vida. Si tienes tos fuerte, con flemas, fiebre, pérdida de apetito, disminución de peso y sudoraciones, especialmente por las noches, acude a tu unidad de salud. La tuberculosis es curable. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces, los pilotos más reconocidos, la emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1, domingo 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. Dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua, Gobierno de México.
Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Muy bien, jóvenes, después de este corte vamos a continuar con la información o los aprendizajes esperados a reforzar del bloque número 2 de la asignatura de Ciencias 3 Química. En este caso, el bloque número 2 lleva por nombre las propiedades de los materiales y su clasificación química. Vemos aquí en esta primera diapositiva, en este reactivo que vamos a reforzar, nos menciona, relaciona correctamente las imágenes de acuerdo a los diferentes tipos de formas en los que se puede manifestar la materia y su ejemplo correspondiente. Aquí podemos ver un mapa conceptual en el que nos dice que la materia se puede subdividir en dos partes, que son las mezclas, como ya lo vimos en los reactivos del bloque número 1, que puede ser una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Y en la parte derecha tenemos otra nueva clasificación, que son los compuestos y los elementos. Estos compuestos y elementos pueden separarse solamente por métodos químicos. Bien, entonces, si ustedes observan, en la parte izquierda tenemos las sustancias con las que vamos a trabajar y abajo viene precisamente la misma clasificación. Tenemos el cloruro de sodio, ¿sí?, que sería la que está con la letra A. Tenemos el oro, que está con la letra B. Tenemos sal con agua, vamos a formar una mezcla por ahí, que sería la C, y tenemos una ensalada de frutas, que sería la D. Si hacemos la relación de estas letras con la clasificación que tenemos en la parte de abajo, el elemento sería el oro, por lo tanto sería con el 1, 1B, el compuesto sería con el A, 2A, mezcla homogénea sería con la C, ¿sí?, y la mezcla heterogénea sería con la D. Por lo tanto, la respuesta que nos indica justamente esta relación es el inciso B, ¿sí? Esto sería en cuanto a la clasificación de la materia. ¿Y qué aprendizaje esperado acabamos de reforzar en esta diapositiva anterior? Establece criterios para clasificar materiales cotidianos en mezclas, compuestos y elementos, considerando su composición y pureza. Siguiente reactivo. Observa la siguiente imagen e identifica las partes del modelo de Bohr que están señaladas en esta imagen que tenemos aquí. Relaciona la letra señalada con la flecha del nombre correcto para la zona indicada. Bien, tenemos 4 letras que nos indica este modelo, ¿sí?, que es el modelo de Bohr. La letra A, B, C y D nos indican zonas diferentes y tenemos 4 números. El primer número nos indica el núcleo en donde se encuentran los protones y los neutrones. El número 2 son los niveles de energía, que es por donde viajan los electrones. El número 3, electrones internos, que son los que están más cercanos al núcleo. Y el 4, electrones de valencia, que son los que están más alejados del núcleo. Si hacemos la relación, la letra A nos está señalando los electrones internos, o sea, sería con el 3. La letra B nos señala el centro del modelo de Bohr, por lo tanto es el núcleo, el 1. Los electrones internos ya los ubicamos. La C nos está indicando los electrones de valencia, por lo tanto es con el 4. Y al final la D nos está indicando por dónde viajan los electrones. Pueden ser tanto los internos como los de valencia. Por lo tanto, la D son los niveles de energía, que es el número 2. Y la respuesta que nos relaciona correctamente esta información es la del inciso C. Esto es en cuanto al modelo de Bohr. ¿Qué aprendizaje esperado hemos reforzado en esta diapositiva? Identifica los componentes del modelo atómico de Bohr como protones, neutrones y electrones,
así como la función de los electrones de valencia para comprender la estructura de los materiales. Avanzamos con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos algunas imágenes y abajo otra imagen que nos indica algunas propiedades de los metales. Por ejemplo, en propiedades de los metales podemos mencionar el brillo metálico, la dureza, la maleabilidad, la ductilidad, la tenacidad, la fusibilidad, densidad, sólidos, o sea que están en estado sólido, conductividad térmica, o sea que conducen el calor, y conductividad eléctrica. En la parte de arriba tenemos algunas imágenes que nos muestran algunos metales con algunas de esas propiedades, pero de manera explícita, viéndolas ahí. Y tenemos 4 propiedades de las que acabo de mencionar en la parte izquierda: conductor de calor, maleabilidad, ductilidad y brillo metálico. Bien, vamos con la primera. Conductor de calor es el número 1. ¿Con cuál imagen lo vamos a relacionar? Pues sería con la C, ya que como ustedes observan, vemos ahí un metal incandescente que acaba de ser sometido a una alta temperatura, por lo tanto el metal en este caso es conductor del calor. El número 2, la maleabilidad. La maleabilidad nos indica que podemos nosotros formar láminas o moldear el metal a modo que nosotros lo queramos obtener de alguna forma para utilizarlo. Por lo tanto, se relaciona con la letra A, en donde vemos que tenemos esta imagen con algunas láminas de metales. 3, la ductilidad. La ductilidad nos dice en los metales que es una propiedad de poder hacer hilos o alambres con este material, por lo tanto se relaciona con la letra D. Y por último, el brillo metálico, que es una propiedad donde la luz se refleja en los metales y por lo tanto podemos observarlos brillantes, ¿sí? En este caso sería con la letra B. Y la opción que nos relaciona correctamente la relación que acabamos de hacer es el inciso A, de los 4 que tenemos por ahí. Bien. ¿Qué aprendizaje esperado hemos reforzado en esta diapositiva que acabamos de realizar? Identifica algunas propiedades de los metales. ¿Cuáles? Maleabilidad, ductilidad, brillo, conductividad térmica y eléctrica, y las relaciones con diferentes aplicaciones tecnológicas. Siguiente reactivo nos dice lo siguiente que está escrito aquí: la suma de 2 partículas en el átomo deriva en el concepto de número de masa o peso atómico, siendo esto uno de los trabajos realizados por el científico italiano Cannizzaro, que ustedes pueden observar en la parte derecha de su pantalla. Él es Cannizzaro, científico italiano, y él fue el que determinó algunas de las masas atómicas de los elementos que se conocían en la época en la que él vivió y en el que trabajó como científico, ¿sí? Pero esta masa atómica, o peso atómico, o número másico, los 3 significan lo mismo, está determinado por 2 partículas que vimos en el modelo de Bohr, las cuales permiten encontrar ese número del cual nos está hablando que Cannizzaro encontró. Si ustedes pueden ver en la parte de abajo, tenemos una simbología donde la X representa el símbolo del elemento, ¿sí? La A representa el número másico, que es la suma de esas 2 partículas que precisamente queremos saber cuáles son, y la Z es el número atómico, ¿sí? Acá aplicado a un ejemplo que es en este caso el sodio, el símbolo químico del sodio es Na, su número másico es 23 y su número atómico es 11. ¿Qué partículas son las que sumadas ambas me dan el número másico? Pues protones y neutrones, que son los que están en el núcleo y son los que se les considera la masa para poder determinar este valor. Aquí está el aprendizaje esperado, en el cual nosotros hemos reforzado en esta diapositiva. Trabajos de Cannizzaro. En la siguiente nos indica que las columnas que están en la tabla periódica nos lo indican. Hay algunos de estas columnas que pueden ser numeradas, y ustedes lo pueden observar en la tabla periódica, con números arábigos del 1 al 18 en la parte de arriba,
o también pueden ser con números romanos, puede ser la letra A o B con los números del 1 al 8. Estas columnas tienen ciertos nombres o un cierto nombre en específico. La respuesta correcta en este caso es grupos o familias. En vertical, cada uno de estos elementos tienen características en común y se les conoce grupos o familias precisamente por la similitud en esas propiedades que tienen estas sustancias. Aquí está el aprendizaje esperado que estamos reforzando con esta diapositiva anterior que acabamos de observar. Para terminar, en este bloque número 2 nos indica lo siguiente: de acuerdo a los enlaces químicos, la representación del monóxido de carbono la tenemos aquí, modelo de Lewis, con un triple enlace en medio entre el carbono y el oxígeno. Tenemos el modelo corpuscular, donde vemos las esferitas o los corpúsculos representando la molécula, y en la parte derecha nos dice la siguiente información. Tenemos 3 tipos de enlace principalmente que vimos en secundaria, que son el iónico, covalente y metálico. El iónico ocurre entre un metal y un no metal, el covalente entre 2 no metales y el metálico solamente entre metales. Si ustedes ven en la información extra que nos dice que el carbono es un no metal, tiene 4 electrones de valencia, y el oxígeno es un no metal también, que tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, en la molécula podemos observar que tenemos 2, 4, 6, 8, 10 electrones en total formando los pares con el modelo de Lewis, que son los 10 electrones en total entre el carbono y el oxígeno, y ambos son no metales. Y si ustedes observan en este mapita que tenemos aquí, nos dice que cuando hay un enlace químico entre 2 no metales es un enlace covalente. Por lo tanto, la respuesta de este tipo de enlace del monóxido de carbono es un enlace covalente, donde hay compartición de electrones. Y ahí tenemos el aprendizaje esperado que acabamos de reforzar. Vamos a una pausa y regresando vamos con los reactivos del bloque número 3. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Y martes te invito a un cafecito. Sábado 1 de la tarde y martes 10 de la noche. El sistema de búsqueda y rescate de la Armada de México trabaja los 365 días del año para proteger lo más importante, tu vida. Con deber, las 33 estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan las 24 horas del día. Con valor y lealtad, el personal naval está capacitado para dar todo por la vida. Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de
Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Muy bien, jóvenes, después de esta pausa, vamos a continuar con los reactivos del bloque ahora del número 3, que nos dice el título del bloque, la transformación de los materiales, la reacción química. Vamos a ver algunos reactivos que tienen que ver con esta parte crucial y tan importante y tan interesante que hemos visto a lo largo de muchos programas en Escuela TV, que es la reacción química. Y vamos a empezar con el primero de estos reactivos, que nos dice lo siguiente. El amoníaco, cuya fórmula química es NH3, un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, es un compuesto químico con gran importancia para la industria, pues a partir de él se elaboran fertilizantes, explosivos, entre otros productos. Observa la siguiente ecuación para su obtención. Podemos observar la ecuación química en donde nos dice que hay una molécula de nitrógeno diatómico en estado gaseoso más 3 moléculas de hidrógeno en estado gaseoso van a producir 2 moléculas de amoníaco en estado gaseoso. Dice de las siguientes afirmaciones cuáles interpretan correctamente la anterior ecuación química. Tenemos 6, hay que ver bien las 6 cada una de ellas y nosotros podemos determinar que la número 1, que nos dice el N2 y H2 son reactivos. Es correcto, ya que se encuentran en la parte izquierda de la flecha que está en medio de la ecuación química, ¿sí? También tenemos el número 3, que nos dice que se producen 2 moles de amoníaco. ¿Cómo puedo saber esa cantidad de moles que se están produciendo? Viendo el coeficiente estequiométrico, que es el número grande que está en la parte izquierda del compuesto. Y la otra es que los reactivos son gases. Si ustedes observan, que ya dijimos que el nitrógeno y el hidrógeno son los reactivos, ambos tienen la letra G entre paréntesis como un subíndice que me indica que están en estado gaseoso. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, 1, 3 y 4. Las otras 3 no entran dentro de la información que me da esta ecuación química porque me dice que el amoníaco es un reactivo. Eso es falso porque es un producto. La reacción produce 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno. Es falso porque son reactivos, no se producen, se utilizan para producir amoníaco. Y la última, el producto es sólido. Es falso porque el producto es gaseoso. Por lo tanto, esa información no me sirve, es falsa, no la voy a utilizar en la respuesta. El aprendizaje esperado lo tenemos aquí. Representa el cambio químico mediante una ecuación e interpreta la información que contiene, que es lo que acabamos de hacer en esta diapositiva. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, observa las ecuaciones químicas que se te presentan y selecciona aquella en la que se cumple con la ley de la conservación de la masa, que hablamos de ella en el bloque 1 con respecto a los trabajos de Lavoisier. Puse una imagen en la parte de abajo donde ustedes pueden observar una ecuación diferente a las que tenemos en las opciones, que nos dice que 2 moléculas de esta sustancia que se llama trióxido de azufre, al descomponerse producen 2 moléculas de dióxido de azufre y oxígeno elemental. Podemos observar los corpúsculos en donde vemos que hay la misma cantidad de partículas en reactivos que en productos, aunque están acomodados de diferente manera. Pues precisamente esto es lo que ocurre en las reacciones químicas. Las sustancias iniciales, que son los reactivos, tienen una reacción entre ellas y las partículas que los forman se van a acomodar de una manera diferente para formar nuevas sustancias. De las que tenemos en las opciones de la A a la D, la única que cumple con la ley de la conservación de la masa es la D. Si ustedes pueden observar, tenemos un átomo de carbono en reactivos y en productos también tengo un átomo de carbono. En reactivos tengo 4 átomos de hidrógeno, en productos tengo 4 también. ¿Cómo que tengo 4? El coeficiente multiplica al subíndice del hidrógeno en el agua. Son 4 átomos de hidrógeno, también como en reactivos. En reactivos tengo 4
átomos de oxígeno al multiplicar el coeficiente por el subíndice, y en productos tengo 2 del dióxido de carbono y 2 de la multiplicación del subíndice, 1 que no se escribe por el coeficiente 2. Entonces la única que cumple con la ley de la conservación de la materia y está bien balanceada es el inciso D. Las demás no están bien balanceadas, no cumplen con la ley de la conservación de la masa, ya que tienen diferente número de partículas en reactivos y en productos, o en su caso ocurren situaciones imposibles de que ocurran. Por ejemplo, en la del inciso C nos ponen que hay oro en los productos. ¿Cómo que va a haber oro en los productos y en los reactivos ni siquiera tengo el oro? Eso es imposible de que suceda. Entonces esa está descartada desde un inicio, pero las demás no están bien balanceadas. ¿Qué aprendizaje esperado hemos reforzado en esta diapositiva? Verifica la correcta expresión de ecuaciones químicas sencillas con base en la ley de conservación de la masa. Avanzamos con el siguiente reactivo. Nos dice lo siguiente: un joven cenó un hot dog elaborado con una salchicha dorada en 2 cucharadas de aceite vegetal, un bolillo, 2 rebanadas de aguacate, media taza de lechuga, 2 cucharadas de mayonesa, 3 cucharadas de catsup y además un refresco gasificado de 500 mililitros. Abajo tienen una tabla en la que les indica el alimento que se utilizó dentro del hot dog que preparó el joven, con la porción que pudiera ser que utilizó o la que nos marca la tabla, con el número de calorías por esa porción de ese alimento que nos está diciendo, ¿sí? Hay que recordar que una caloría, que está en la parte derecha, nos dice que es una unidad que fue propuesta por Nicholas Clement en 1824 y que nos dice que es la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura del agua en 1 grado Celsius. Nosotros, al ingerir los alimentos, además de nutrirnos, también obtenemos energía, y esta energía es medida gracias a las calorías o a la unidad de medida de las calorías que propuso este científico. Si ustedes se van alimento por alimento, checando cada alimento en la tabla con las porciones adecuadas que deben de tener, ¿sí?, de todo lo que nos menciona en la preparación de la cena del joven, ustedes van a poder obtener un total de calorías que les va a permitir saber cuántas calorías están ingiriendo por ese alimento que están preparando. Hay que tomar en cuenta que no todas las porciones están indicadas en la tabla tal cual como nos los dice en la redacción, por lo tanto tenemos que hacer o multiplicaciones o divisiones para poder sacar ese valor total de calorías consumidas en total en el alimento. Si ustedes hacen la operación desde casa, que espero ya le hayan tomado una foto por ahí, la respuesta correcta es la A, 769 calorías, al estar haciendo las operaciones indicadas y checar la tablita que tenemos en la parte de abajo. ¿Qué hicimos nosotros al momento de resolver este problemita matemático? Porque fue algo muy sencillo que se tuvo que haber hecho en casa o que pueden hacer en casa en otro momento que tengan tiempo. Es identificar que la cantidad de energía se mide en calorías y comparar el aporte calórico de los alimentos que se ingieren. Es un tema muy importante dentro de química en el bloque número 3, ya que me permite tomar decisiones con respecto a mi propia alimentación y al cuidado de mi salud. Siguiente pregunta nos indica lo siguiente: selecciona la opción completa que completa correctamente el siguiente párrafo. Aquí ustedes están viendo una tabla que seguramente les es familiar y que la trabajaron con sus maestros tanto de Escuela TV como de su escuela. Aquí tenemos a Pauling, que fue el que propuso esta tabla. Esta tabla se llama de electronegatividad y tenemos algunos valores que vienen en cada elemento químico. Y abajo tenemos un párrafo que tenemos que completar de acuerdo a lo que nosotros sabemos acerca de esta tabla que propuso Pauling. Bien, vámonos por partes. En la tabla se aprecia que los valores de electronegatividad aumentan de... Hay dos cosas que pueden suceder aquí. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha o también aumenta de abajo hacia arriba. Entonces, ahí hay 2 opciones que en la primera parte sí nos dicen esa respuesta, pero tenemos que esperar, porque las 2 son correctas. Ahora nos vamos al periodo 4,
¿sí? Nos dice, por ejemplo, el potasio, que tiene de símbolo químico una K, tiene una electronegatividad de, si ustedes observan, aquí está el potasio, su valor de electronegatividad es de 0.8. Lo anotamos por ahí. Mientras que el bromo, cuyo símbolo químico es Br, posee una electronegatividad de, buscamos el bromo en la tabla periódica, de electronegatividad, ahí está, es 2.8. ¿Sí? Asimismo, aumentan de abajo hacia arriba. Aquí ya nos está diciendo que aumenta de abajo hacia arriba. Por lo tanto, en la parte de arriba, donde dejamos en blanco, debe de ser de izquierda a derecha. Y al final, por eso, el mayor valor de toda la tabla es el del, y si ustedes se van hasta la parte superior derecha, tenemos el elemento flúor, ¿sí?, que tiene un valor de 4 en electronegatividad, y ya tenemos completa nuestra tabla. Por lo tanto, la opción correcta es la que nos diga de izquierda a derecha, 0.8, 2.8 y flúor, o sea, hace la respuesta del inciso A. Y así es como interpretamos correctamente esta tabla de electronegatividad que nos dice Pauli. Muy bien, que aquí tenemos el aprendizaje esperado que acabamos de reforzar. Vamos a una pausa y regresando continuamos con estos reactivos que nos faltan del bloque número 3. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Muy bien, continuamos con los reactivos del bloque número 3. El siguiente nos dice cuál es el tipo de enlace químico que forma la molécula del compuesto llamado cloruro de potasio, de acuerdo a la diferencia de valores de electronegatividad de los elementos componentes.
tenemos la estructura de Lewis del compuesto en la parte derecha y tenemos la tabla de electronegatividad que ya habíamos visto y una tabla de diferencias de electronegatividad que nos dice el tipo de enlace que forma de acuerdo a la diferencia. Los elementos que forman parte de este compuesto son el cloro, que tiene un valor de 3, y el potasio, que tiene un valor de 0.8. Lo único que tenemos que hacer es una resta, 3 menos 0.8 de los valores de electronegatividad, entonces tendríamos un valor de 2.2. Ese valor de 2.2 se encuentra en esta parte de nuestra tablita de diferencias de electronegatividad, por lo tanto el enlace que se forma es iónico, o sea, hace el inciso B. Continuamos con el siguiente reactivo, este es el aprendizaje esperado que acabamos de reforzar. El siguiente reactivo nos dice, 3 estudiantes en un laboratorio tienen 3 mol de sustancia. Antonio tiene cloro en un matrasellado, María tiene ácido sulfúrico y en un vaso de precipitados y Luis tiene bromuro de potasio en un vidrio de reloj. ¿Quién de los 3 contiene en su recipiente mayor número de moléculas? Hay que recordar que el número de Avogadro siempre es un valor constante, como el que tenemos en la imagen de abajo, allá está Avogadro en la parte derecha, que es 6.022 por 10 a la 23. Esa cantidad de partículas siempre existen en un mol de sustancia. Ahí nos dice que tenemos 3 mol en estos estudiantes que tienen en el laboratorio de estas sustancias. ¿Quién de los 3 tiene más si los 3 tienen 3 mol en cuanto a moléculas? Pues es muy sencilla la respuesta. Los 3 tienen exactamente el mismo número de moléculas. ¿Por qué? Porque los 3 tienen 3 mol y un mol son 6.022 por 10 a la 23 partículas. Por lo tanto, ninguno de los 3 tiene más ni menos. Los 3 tienen lo mismo, aunque sean de diferentes sustancias. Aquí está el aprendizaje esperado que acabamos de reforzar. Muy bien, ahora vamos con los reactivos del bloque y último número 4, que es la formación de nuevos materiales. Aquí tenemos una pregunta que nos dice que observemos las características de los ácidos y completemos correctamente la respuesta. Bien, vamos a irnos directo con la respuesta para no tardarnos y alcanzar de tiempo. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué? La C nos dice que los ácidos liberan iones hidrógeno en disolución acuosa, tienen un sabor ácido o, si no queremos utilizar la misma palabra, agrio, cambian el papel tornasol de azul a rojo, reaccionan con metales como por ejemplo el zinc, desprendiendo hidrógeno gaseoso, ¿sí? Y reaccionan con las bases para formar sal y agua. Entonces la respuesta que nos da todas estas opciones correctas es la C, y ahí tenemos una tablita en la parte derecha con algunos ácidos y bases comunes, por ejemplo el ácido acético que está en el vinagre, el ácido ascórbico que está en la vitamina C, el cítrico en el jugo de algunos cítricos como la naranja, el limón, o algunas bases como por ejemplo el amoníaco que está en limpiadores domésticos, o el hidróxido de calcio que se utiliza en la construcción. Bien, avanzamos. Ahí está el aprendizaje esperado que hemos reforzado. Bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el nombre que se le da a la reacción que ocurre en la siguiente imagen? Podemos observar que en la reacción tenemos algunas sustancias iniciales muy características. El ácido clorhídrico, que reacciona con el hidróxido de magnesio para formar una sal, en este caso cloruro de magnesio, y agua. ¿Cómo se le llama a esta reacción que ocurre precisamente entre estas dos sustancias tan características que son los ácidos y las bases? Pues es una reacción de neutralización, el inciso A. Así es como se le llama, ya que una u otra se neutralizan mutuamente, formando sal y agua, siempre. Este es el aprendizaje esperado que estamos reforzando en esta diapositiva. Identifica la formación de nuevas sustancias en reacciones ácido-base sencillas. El siguiente reactivo tiene que ver con Arrhenius. La teoría de Arrhenius de ácidos y bases nos dice, completa con las opciones del rectángulo de abajo las siguientes disociaciones de ácidos y bases de acuerdo al modelo de Arrhenius. Tenemos el ácido clórico,
que al disociarse en agua va a producir los dos iones que lo forman por disociación electrolítica. Si es un ácido, siempre debe de formar, de acuerdo a la teoría de Arrhenius, el ion hidrógeno. Pero en la reacción de abajo o en la disociación de abajo tenemos hidróxido de calcio que al diluirse en agua, por disociación electrolítica va a formar el ion calcio 2+, pero también debe de formar el ion hidroxilo de acuerdo a la teoría de Arrhenius. Si ustedes pueden observar, ahí tenemos entonces que el 1 se relaciona con la letra D y el 2 se relaciona con la letra B. 1D, 2B es la letra B, la respuesta correcta. Ahí en la parte de abajo tenemos una disociación, obviamente representado con fórmulas químicas, del ácido clorhídrico. Vemos cómo se separan sus dos iones al momento de que entra en contacto con agua, al igual una base y una sal. Y ahí tenemos la fotografía de Avante Arrhenius. Aquí tenemos el aprendizaje esperado que hemos reforzado en esta diapositiva que nos dice, explica las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo de Arrhenius. Siguiente pregunta, que tiene también que ver con ácidos y bases. Determina si la siguiente información es verdadera o falsa. Si se realizan las siguientes recomendaciones, una persona tendría una menor probabilidad de padecer problemas de acidez y malestar estomacal. Vamos a ver cuáles son estas recomendaciones. Dejar de comer de manera abundante, reducir la ingesta de alimentos con alto contenido en grasa y picantes. Ambas sí son unas buenas recomendaciones para no padecer acidez o malestar estomacal. La tercera, evitar bebidas gasificadas, también. Consumir mucha agua potable simple, también. Y la última, tomar un antiácido solo bajo la recomendación médica, en dado caso que tengamos un malestar. Por lo tanto, la información es verdadera. Sí me sirve esta información para yo poder evitar acidez estomacal o malestar en mi sistema digestivo al momento de que yo pues llevo a cabo todas estas recomendaciones que se ponen en esta parte. ¿Qué aprendizaje esperado hemos reforzado? Analiza los riesgos a la salud por el consumo frecuente de alimentos ácidos con el fin de tomar decisiones de una dieta pues más balanceada y correcta. Siguiente pregunta, nos dice, de acuerdo a las reglas para el cálculo de número de oxidación, ¿cuál es el número de oxidación del elemento nitrógeno en el siguiente compuesto? Ustedes tienen ahí la tablita de los valores de números de oxidación y podemos ver que el ácido nitroso, que es la fórmula química que estamos viendo, tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Del hidrógeno, su número de oxidación es +1 y del oxígeno es -2, pero ese -2 va multiplicado por el subíndice 2 del oxígeno. Por lo tanto, la carga total es de -4 y siempre en un compuesto la carga debe de ser de 0. Por lo tanto, si yo tengo +1 y -4 de los oxígenos, ¿qué número me falta para que esta operación de números con signos me dé 0? Pues es muy sencillo, un +3. Este +3 vendría a ser el número de oxidación del nitrógeno, que como ustedes pueden ver en la tablita, uno de los números de oxidación varios que tiene el nitrógeno es precisamente el +3. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, un +3. Ese sería su número de oxidación. Este es el aprendizaje esperado que hemos reforzado. Relaciona el número de oxidación de algunos elementos con su ubicación en la tabla periódica. Último reactivo ya para terminar. En el caso de la descomposición del clorato de potasio, tenemos ahí la representación química, la ecuación del clorato de potasio en descomposición por el calor. Ahí vemos una imagen que representaría este fenómeno. Los números de oxidación ya colocados y abajo tenemos una recta que me indica qué es lo que sucede cuando se oxida o cuando se reduce una sustancia o un elemento. Al analizar la ecuación de descomposición del clorato de potasio, número 1 nos dice, en el potasio, su número de oxidación, si ustedes pueden ver el potasio, tiene +1 en reactivos y en productos también tiene +1. Por lo tanto, no hay cambio. Siguiente,
el cloro pasa de más 5 a menos 1. Aquí lo podemos ver, de más 5 a menos 1. Y si lo vemos en la recta numérica que tenemos abajo, de más 5 a menos 1, ¿sí? Tenemos ahí 6 espacios. Por lo tanto, se está reduciendo, está ganando 6 electrones, ¿ok? Y la última, que sería el oxígeno, pasa de menos 2 a 0. Aquí lo vemos, en reactivos está como menos 2 de número de oxidación y en productos 0. Por lo tanto, pasa de acá hacia acá. Hay 2 espacios, quiere decir que se oxida el oxígeno, pierde 2 electrones, que son los espacios que avanzó. La respuesta que me indica esta información correcta que acabamos de interpretar de esta oxidación del clorato de potasio es la B. No cambia, gana 6 electrones, o sea, se reduce, y pierde 2 electrones, o sea, se oxida. Y aquí hemos terminado nuestro repaso. Este es el aprendizaje esperado que acabamos de reforzar en esta diapositiva. Y aquí hemos terminado el repaso de la asignatura de Ciencias 3 Química. Les quiero desear, jóvenes, todos los éxitos a partir de aquí en su siguiente etapa, que es la preparatoria, que se los escribo aquí en esta diapositiva. Mucho éxito en el siguiente nivel al que van. Se han graduado ya de su educación secundaria. A pesar de las adversidades, les deseo lo mejor, mucho éxito y muchas gracias por acompañarnos a todos los maestros de ciencias, tanto de biología, de física y de química, en este largo camino que tuvimos durante el ciclo escolar 2020-2021 y la parte final del ciclo anterior. Les deseo todos los éxitos, cuídense mucho, síganse protegiendo del coronavirus, la pandemia aún no ha acabado. Mis mejores deseos, hasta luego, cuídense mucho. Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León.